No, yo tengo. Agarraré, mamá. O si no, préstate esto. ¿No se parece? Ponlo así como de acá. O si no, ponlo como de acá. Ahí. Es que se me va a brillar. Bueno, ¿y cuánto está? ¿Quiere cargar 190, no? No, no, así nomás. Porque se ve bien ahí. Aún se va a brillar. Se ve recontra bien. No he traído. Sí, 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 tienes préstalo. Muy bien, chicos. ¿Se mira? Sí. Casi calor. ¿No hay aire acondicionado? ¿Sí? Ah, no, algo mencionado. Justo en este calor. Es un calor horrible. El carro me está ahogando. Me va a hacer bulla, ¿no? Bueno, ¿ustedes sienten calor? Ya me estoy oreando ya. Un poquito sí. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre estas patologías. Hoy día también no están tan difíciles, las patologías están súper sencillas. Pero bueno, tener en cuenta muchos conocimientos. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la enfermedad de membrana hialina en algún otro paciente que no sea un niño? Estuvo de moda. Ah. Me escuché. Enfermedad de membrana hialina. Bueno, la enfermedad de membrana hialina se da por inmadurez pulmonar específicamente, pero se vio mucho en los pacientes por COVID. ¿Ya? Se puso muy de moda esta patología en pacientes por COVID. ¿Por qué? Porque se encontraba justamente estas características microscópicas que ahorita lo vamos a ver ya en pacientes con COVID. Y uno decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes saben cuáles eran las características histológicas de un paciente por COVID en el pulmón? ¿No? Uno era la membrana hialina y otro eran las trombosis. Sí. Los trombos que se formaban. Por eso es que después de que nos hayan experimentado con nosotros en tratamiento, primero nos daban antibióticos, luego nos empezaron a dar gotitas, no sé para qué. Ya después de investigar, empezaron a darnos aspirina, ya no nos daban antibióticos porque era un virus, ¿no es cierto? Que un virus no necesita antibióticos. Ya el tratamiento fue diferente, pero al principio de la patología empezaron a darnos de todo. Salieron como tipo guías para darnos de todo tipo de tratamiento porque era una enfermedad nueva, ¿no es cierto? Recién estaban experimentando con nosotros, se podría decir. Bueno, entonces, la enfermedad de membrana hialina se da por inmadurez pulmonar, principalmente por deficiencia del surfactante. ¿Quién produce el surfactante? Los neumocitos tipo 1. Muy bien. Y se da principalmente en pacientes prematuros. Acá podemos ver en esta imagen, dice, también llamada síndrome de distrés respiratorios, que se da en 2% de los recién nacidos, principalmente los prematuros específicamente. La causa de esta enfermedad de membrana hialina es la deficiencia de surfactante, justamente por eso. ¿Y qué es el surfactante? ¿O para qué nos ayuda? Es importante para la sobrevivencia del neonato prematuro. ¿Por qué es importante el surfactante? Exactamente, es como un líquido ya que evita, ustedes saben que el alveolo se infla, se desinfla. Entonces, ese surfactante ayuda ¿para qué? Para que no haya ese colapso. O sea, normalmente se tiene que desinflar e inflar. Y es para justamente eso, para que no se quede pegado. ¿Ya? Y puede hacer sus movimientos normales. Entonces, como son niños prematuros y no hay ese surfactante, ¿qué pasa? Hay un colapso alveolar, ¿no es cierto? Es algo muy, muy obvio, muy fácil. ¿Y cómo se ve el colapso alveolar? Como su nombre lo dice, el alveolo se colapsa. Entonces, a eso se le llama atelectasia. Entonces, histológicamente, nosotros vamos a ver alveolos colapsados. ¿Ya? Muy bien. Los niños dicen que desarrollan una respiración rápida y forzada después de nacer, obviamente, porque están tratando de forzar justamente sus alveolos para que puedan abrirse y dar esta respiración. Y por eso que a estos niños pues, se les pone rápidamente oxígeno. ¿Para qué? Para ayudarlos a respirar. Muy bien.
Aquí podemos ver, por ejemplo, un niño que ha nacido prematuramente. Radiológicamente tiene una característica especial que se ve así como vidrio esmerilado. Ya, esa es su característica principal, como que fuera vidrio esmerilado. Supuestamente el pulmón, ¿cómo se debería de ver? Negro. ¿Por qué? Porque tiene aire. Entonces debería verse negrito. Pero en cambio miren cómo se ve acá. Parece un vidrio esmerilado, ¿no es cierto? ¿Cómo se origina esta membrana hialina que ahorita lo vamos a ver? Justo es esta de acá. Este es el alveolo, ¿ya? Normalmente ustedes saben que el alveolo va a estar conformado por sus neumocitos tipo 1, sus neumocitos tipo 2, su membrana basal y algunos macrófagos ahí, ¿no? Aquí no hay nada, hay solamente aire, ¿no es cierto?, dentro del alveolo. Y bueno, ahí donde los neumocitos producen sus surfactantes y listo, pero solamente eso encontramos, los macrófagos, su membrana basal epitelial, sus neumocitos 1 y 2. ¿Qué pasa cuando hay justamente este tipo de problemas? No hay surfactante. ¿Cómo creen que puede reaccionar el alveolo cuando está justamente colapsado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo extraño, algo pasa en nuestro organismo? Ocurre una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Ocurre una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque están yendo todos a tratar de ver qué está pasando con el alveolo, porque este está empezando a producir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que el neutrófilo, que están justamente en el torrente sanguíneo, ingresan para saber qué está pasando. Y este ingreso que hay, esta fuga justamente de todo este tipo de material que se produce por la respuesta inflamatoria, va a producir que haya un edema pulmonar. O sea, que aparte que vamos a ver algunos alveolos colapsados, algunos alveolos también van a tener edema. ¿Ok? ¿Qué más? Justamente va a haber una inflamación de esta membrana basal epitelial, que es esta de aquí, porque justamente esa es la que se está alterando por todo el traspase de esta respuesta inflamatoria. Entonces, esta membranita que ustedes ven aquí se va a aumentar de tamaño, va a incrementarse. Ya no va a ser delgadita como normalmente la sabemos ver en el alveolo, que es muy pequeñita. Aquí va a estar muy grande, se va a ver mucho mejor en la parte de histología, como pueden ver ahí. Miren cómo se ve. ¿No? Está muy grande, es muy evidente, en histología lo van a ver ahí. Ahora aquí también hay neutrófilos, justamente. También vamos a ver a los macrófagos que normalmente hay en los alveolares. Y vamos a ver bastante respuesta inflamatoria alrededor. Van a ver algunos vasos sanguíneos, obviamente porque están cerca para que hagan todo este tipo de movimiento. Algunos vasos que van a estar colapsados, algunos alveolos que van a estar colapsados y otros que van a tener edema. ¿Ok? Entonces, más o menos eso es como, las características de cómo se ve una enfermedad de membrana hialina. Este es un pulmoncito de un bebito que ya murió, ¿no? ¿Con qué características tienen macroscópicamente? Son pulmones que están colapsados, por lo tanto que cuando uno lo agarra, no suena como que reventara cositas, sino es como borrador. ¿Por qué? Porque están colapsados todos. Por eso, justamente, son pesados, violáceos, rojos, con una textura que recuerda al hígado. ¿Ustedes han tocado el hígado? Ya, es como un borrador es igualito el hígado. ¿Ya? Igualito cuando toques el pulmón vas a sentir que tocas un hígado. Y así no es, porque el pulmón debería sonar, debería tener, porque tiene aire supuestamente dentro. Eso es lo ideal, como esponjosito. ¿Ya? En este caso no. Van a estar violáceos, como pueden observar ahí. ¿El pulmón qué color es? Rosadito, ¿no es cierto? En cambio acá está violáceo. Y pueden estar incrementados de tamaño, ¿por qué? Por el edema, ¿no es cierto? Porque se está acumulando al líquido en algunos alveolos y eso hace que aumente su peso. Muy bien. Estas son las etapas del desarrollo pulmonar. ¿Ya? Sabemos de que cuando en biología deben haber visto esto, ¿no? Que pasamos por varias fases hasta llegar al alveolo, a la fase alveolar, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa se podría decir empieza ya la formación de estos neumocitos para producir el surfactante? Justamente en la etapa canalicular.
que es de las 17 a las 27 semanas. ¿Ok? Si el niño nace antes que esta semana, va a estar con este problema de la enfermedad de membrana hialina, porque no está produciendo justamente surfactante. ¿Por qué? Porque el neumocito todavía no se ha formado bien, ¿no es cierto? Obviamente que después de aquí, sí, pero todavía le falta. O sea, sí va a haber surfactante, sí todavía, pero hasta que llegue a la etapa de alveolar y que ya esté todo completo, todavía el niño se considera prematuro. Entonces, esta es la etapa de la canalicular clave. Si nace antes que esta, va a ser bien difícil recuperarlo el bebé. ¿Ya? ¿Qué tratamiento le dan justamente para esto? Corticoides. Principalmente para madurar los pulmoncitos a los bebés. ¿Ya? Entonces, acuérdense de la etapa canalicular. Bueno, más o menos aquí, justamente, es la etapa canalicular, ¿no? Donde ya recién se empieza a producir lo que son los neumocitos, tanto tipo 1, tipo 2, donde nos va a producir el surfactante que tanto estamos, bueno, en este caso, sobre los niños. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las características histológicas que dijimos? Uno, colapso alveolar, ¿no es cierto? Va a haber atelectasia difusa, o sea, todos los alveolos van a estar colapsados. ¿Así se ve un pulmón? No, ¿no es cierto? El pulmón se ve puros huecos, huequitos, huequitos, huequitos y llenos de aire. Y son delgaditos, los alveolos tienen su membranita delgadita acá. ¿Vemos algún alveolo? Solo este, está grande, ¿ya? Pero todos los demás están dilatados. ¿Qué más vemos en esta imagen? Bastante hemorragia, ¿no es cierto? Hay bastante hemorragia y bastante hematíes así, salidos, infiltrado inflamatorio. ¿Qué tenemos más ahí? Un alveolo expandido justamente con esta imagen de la enfermedad de membrana hialina. De lejos ustedes lo van a poder ver, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, la membrana es intensamente eosinofílica, como pueden ver ahí. Acá se ve media roja, ¿no? Pero cuando ustedes lo ven en el microscopio se va a ver eosinofílica, bien rosadita, como que estuviera pintado con resaltador. ¿Ya? Es un alveolo que justamente está cubierta por esta membrana. ¿Qué más? Es acelular, o sea que aquí justamente dentro de esta membranita no va a haber ninguna célula, son como que detritus, desechos que lo forman esta membranita. Entonces va a ser eosinofílica y no va a tener células en la membrana. Acá sí puede ver algún neutrófilo, macrófago, acá también, pero dentro de esta membranita no va a haber nada, es eosinofílica, es acelular principalmente, no va a haber ningún, es como que está formada de desechos. Muy bien, entonces esas son las características principales. A ver, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos en esta imagen que no todos los alveolos están colapsados, ¿no es cierto? Tenemos vasos sanguíneos bien congestivos, ¿cierto? Todavía no hay hematíes que se están extravasando o hemorragia. Entonces, como podríamos decir que esta es una etapa intermedia, ¿ya? De la enfermedad de membrana hialina, porque todavía no hay un colapso alveolar, no está colapsado todo. Pero aquí ya vemos que acá ya vemos una membrana hialina, o sea, ya se está formando. Y como dije, es bien eosinofílica, como que está un resaltador rosadito, y es bien acelular, ¿ya? Esta es una etapa intermedia donde vemos que algunos alveolos no están colapsados, pero ya hay más troma que alveolos, porque supuestamente todos estos alveolos deberían estar pegaditos, pero ya se está empezando a hinchar, ya se está empezando a llenar de infiltrado inflamatorio y los vasos sanguíneos están congestidos, ¿ya? Acá ya tenemos una etapa difusa donde podemos observar, miren cómo se ha formado, bueno, aparte del infiltrado inflamatorio que está alrededor de los hematíes que ya se han extravasado, ya está la formación justamente de estos alveolos que están incrementados de tamaño, cubiertos con esta membrana hialina, que es eosinofílica acelular. Esta. Y todo lo demás está colapsado, o sea, atelectasia difusa. Bueno, esa es otra imagen que van a ver. Van a ver allá, miren una membrana hialina alrededor. Igualmente acá hay unas características. Como les dije, hay dos tipos de fases. La
exudativa, que es la fase aguda principalmente, y la fase crónica. En la fase aguda vamos a ver cambios, ¿no? El cambio alveolar, que vamos a ver principalmente la enfermedad hialina propiamente, o sea, la membrana hialina. En el cambio epitelial vamos a ver necrosis y algunos neumocitos tipo 1 desprendidos por ahí. Y en la parte vascular va a haber necrosis de algunas células endoteliales y hemorragia, principalmente. Esta es como que la etapa exudativa, la etapa aguda. Y ya está la otra etapa, que es la etapa de fibrosis, que ya vamos a encontrar más fibrosis, o sea, va a haber más colágeno, ¿ya? Que va como que a reemplazar justamente el tejido alveolar, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta aquí? Está fácil, ¿no? Está bonito. Doctora, en las características principales microscópicas tiene que ir o hemorragia o vasos congestivos. Primero tiene que ir la telexasia, que es lo principal, la telectasia difusa. Otra, la presencia de la membrana hialina, y ahí me colocan eosinofílica acelular. Y puede ir también acompañado de congestión vascular, edema pulmonar e infiltrado inflamatorio. Esos son como que así el orden, ¿no? Lo principal, la telectasia, la membrana hialina propiamente dicho, la congestión vascular, el edema y por último lo que es el infiltrado inflamatorio. Muy bien. Sí. Vamos a hablar sobre el tumor de Wilms, o también llamada nefroblastoma, ¿ok? Esta es una neoplasia maligna, ¿ok? Es maligna renal más frecuente en los niños, ¿ya? Usualmente presente en el nacimiento y derivada de los restos nefrogénicos plastemales. Bueno, yo en donde he visto bastante tumor de Wilms es en el Rebagliati, cuando estaba trabajando ahí. Sí hay bastantes de esa patología. Hay dos tipos de tratamientos que se le dan a estos pacientes, ¿ya? Hay dos escuelas, no sé si es la europea y la otra es de Estados Unidos, pero ¿en qué consiste ese tratamiento? Uno, en que le dan primero quimioterapia y radioterapia al niño antes de retirar el tumor. ¿Ya? Y en la otra escuela es que primero le retiran el tumor y luego le dan la quimio y la radioterapia al niño. ¿Qué escuela usan aquí? La escuela de la primera. Primero le dan quimioterapia y radioterapia al niño y de ahí recién le retiran el tumor. Esa es la escuela que sigue acá en el Perú, ¿ya? Pero existen dos escuelas y cada uno tiene sus pros y sus contras. Ya eso ya es del cirujano, ellos son los que saben qué es. Muy bien, entonces, este tumor se da principalmente en su mayoría en el nacimiento, ¿ya? ¿Cuáles son sus características principales? Una tumoración abdominal en el nacimiento, el paciente o el niño tiende a tener hematuria, ¿ya? Signos de compresión abdominal por la lesión. Como es grandecito, se nota clarito, cuando va creciendo un poco el bebé se va notando más y se ve un bulto, porque la mamá no se da cuenta de esto antes. Ya se da cuenta cuando el niño ya tiene un bultito ahí y lo va a chequear, ¿no? Bueno, estas son sus características más o menos y tiene que tener tres componentes histológicamente. El componente blastemal, el componente epitelial y el componente estromal. Eso ustedes me tienen que colocar en su examen. No me pueden colocar solo dos componentes, no me pueden colocar solo un componente, tienen que estar los tres. Ahora, ¿existe tumor de Wilms solo con un componente? Sí, puede existir. Principalmente tiene que estar el blastemal, que es el más importante en realidad. ¿Ya? ¿Puede haber blastemal con epitelial solamente? Sí. ¿Puede haber blastemal con estromal presente? Sí. Pero mayormente siempre se ven los tres. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características macroscópicas? Como pueden ver aquí, miren acá está el riñoncito y casi todo el riñón está formando esta masa. Son en su mayoría
solitarias, ¿ok? Bien circunscritas, como pueden ver ahí. Tienen esa apariencia carnosa, ¿ya? Y de consistencia incrementada. Al corte es bien homogénea, por lo tanto no tiene áreas blanquecinas, en otro áreas rojizas, no. Sí tiende a ser homogéneo todo el corte. Igualmente aquí. Y a veces podemos encontrar algunos quistes alrededor, ¿ya? Miren este casito de este niño, su riñoncito y está casi todo está lleno del tumor. Igualmente este riñoncito de acá, y miren todo el polo superior, este tumor. Y es un tumor grande, ¿cierto? Es un tumor bien grande. Muy bien, entonces como les dije, tienen que ver estos tres componentes a nivel de la histología. El componente blastemal, el componente epitelial y el componente mesenquimal. El componente blastemal principalmente es el blastema, ¿ya? El epitelial es la formación de los túbulos y el mesenquimal es todo el resto, el estroma que queda alrededor. El componente blastemal tiene una característica principal. Son células inmaduras renales, en realidad son células inmaduras renales que son bien azules. Son bien azulitas, redonditas y azules con una cromatina un poco granular, ¿ya? Pero a veces de lejos puede confundirse con linfocitos, porque se ve azul. Yo siempre les digo, cuando vean azul, piensen en linfocitos. Como, bueno, ahora van a pensar en blastemas. Estamos hablando de un riñón, de un niño, obviamente, ¿no? De un niño de esta edad. Una de las patologías más frecuentes es el tumor de Willis. Entonces, como este es tejido renal, se podría decir inmaduro, tiene esta característica. Son células azules, un poco más grandes que el linfocito, pero tiene su cromatina así, media granular, ¿ya? ¿Qué más? Los túbulos son justamente la formación de túbulos de ese tipo de blastema, pero ya en forma de túbulo. Es la parte epitelial, ¿ya? Pero tiende a formar estos túbulos. Y el estroma es todo el resto, está conformado por fibroblastos principalmente, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el componente blastemal y cuál es el componente epitelial en este caso? El blastemal. Acá, ¿no? No voy a hablar de Gracias. Bueno, este es el componente blastemal, ¿no es cierto? Se nota clarita la diferencia y este es el componente epitelial, porque está formado por estos túbulos, ¿no es cierto? Y este componente blastemal puede estar conformado a veces por nidos, es un poco más azulito, y cuando le den más zoom van a ver que su cromatina, su núcleo es un poquito más granular, pero se ve azul de lejos, ¿no es cierto? Dice, el componente menos diferenciado, por eso es que es así, está formado, están sueltos por ahí. Consiste en células indiferenciadas de tamaño pequeño mediano con núcleos regulares relativamente pequeños y núcleos pequeños. Puede mostrar patrones difusos, o sea, puede estar todo igual, puede tener un patrón como serpientes, así como que estuvieran metiéndose entre el epitelial, puede tener ese patrón. Y hay bastantes figuras mitóticas, eso sí. Eso